Un gusto de estar con todos ustedes, compañeros, en el ministerio. Creo que a la gran mayoría los conozco. Te conozco, ¿verdad? Sí, los conozco a estos guerreros de Jesús. ¡Wow! Qué lindo es servirle a Dios y poder colocarnos en las manos de Dios y experimentar el poder de Dios. Yo agradezco a Dios porque tuve un papá que nos inspiró al servicio y una madre, wow, esa madre, la abuela de Carolina, una mujer de oración, una mujer recia, pero una mujer que amaba a Jesús y me decía desde chiquito, mira que tú tienes 3 hermanas mayores. Yo le pedí a Jesús que me dé un varón. Y lo pedí para que sea un pastor. Así que me marcó de entrada ya. Me marcó desde el mismo comienzo. Una gran mujer, doña Victoria, ya descansa en el Señor. Y Dios me dio también la alegría de que mi hijo es pastor y Carolina terminó su maestría en ministerio. Y estoy seguro que Dios la va a utilizar con poder por la gracia de Dios. Hace unos cuantos años atrás, mi hijita menor, en una ordenación de un pastor allí en Viena, Virginia, siempre hacíamos llamados después de la ordenación. Y eso es lo más lindo, es el momento especial para invitar a jóvenes, a muchachas a considerar ser misioneros para Jesús. Mi hijita pasó adelante. Y yo en aquella época tenía un concepto un poco estrecho de lo que Dios está dispuesto a hacer por todas las personas que Él quiere llamar. Le dije, mi hijita, esto no es para tu hija. Ella es una tremenda madre, esposa de un doctor y sirve a Dios, pero estoy feliz de que mi señora, Norita Ramos, y vuestro servidor tuvimos la alegría, a pesar de nuestras limitaciones, de ver a nuestros hijos apasionados con la misión de Jesús. Yo creo que hemos sido refrescados anoche, ¿verdad? Con las 2 presentaciones. Esta mañana también. Y estoy seguro que también el seminario que ya ustedes participaron fue de utilidad, de inspiración. El propósito de la discusión que vamos a tener ahora no es tanto una predicación, sino más bien un diálogo. Y creo que es algo que nos puede ayudar para darle un potencial mayor a la misión en nuestras congregaciones. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras iglesias, porque estoy seguro que la gran mayoría tiene una iglesia, seguro, pero la gran mayoría ya hoy día tenemos 2, 3, 4 iglesias, ¿verdad? Y en nuestras congregaciones encontramos que hay personas que naturalmente tienen una pasión por compartir la fe con otras personas. Tienen el don, la pasión en su corazón. El don espiritual de ellos es atraer a otras personas a Jesús. Ese % es un poco pequeño. No sé cuál es el porcentaje que ustedes ven en sus congregaciones, de esas personas que no importa qué pase, están siempre con ese compromiso bien alto hacia la misión. Díganme, más o menos, en una congregación de 100, ¿cuántos ustedes calculan que pueden tener ese compromiso? Esa pasión. ¿Cuánto? 10% cuando es una iglesia bien saludable. Realmente una iglesia que está en la misión. Generalmente está entre el 2 y el 3%. 2, 3%, 4%, 5%. Como dijo el colega, una iglesia con 10% de gente que está con ese compromiso, el pastor goza, el pastor está feliz. Y yo recuerdo que en todos mis años de mi ministerio, cuando estuve en las congregaciones y luego
como coordinador, y aún como coordinador tuve que pastorear varias iglesias. Siempre mi estrategia era mantener ese grupito alimentado, instruido, con las herramientas necesarias, porque ese grupo es el que te trae los números, es el que trae a las personas que tienen el interés de ayudar a otros a conocer a Jesús. Pero la tragedia mayor es que el 90% o la gran mayoría de nuestros hermanos no tienen esa vocación, ese llamado, ese don espiritual. Porque el don del evangelismo es un don espiritual, es un don del Espíritu, que Dios no lo dio a todos. Los podemos desarrollar, por supuesto, los podemos multiplicar, podemos instruir a un hermano y puede capacitarse, pero queridos compañeros, el don de la evangelización no es de todos. No es de todos. Sin embargo, Dios invita a todo el mundo a participar en la misión. A participar en la misión. Y hoy quiero traer en el fondo del gran drama, del gran conflicto milenario entre Cristo y Satanás, que está resumido en un capítulo de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis, capítulo 12. Ahí está resumido el gran conflicto entre el bien y el mal. Y en ese capítulo, ya llegando a las escenas finales de la gran batalla final, aparece un versículo que es la clave para nuestra estrategia, o la estrategia de Dios para acabar la obra. Y dice así, ahí ustedes lo tienen en la pantalla. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese pasaje aparece allí después de las grandes batallas entre Miguel y el dragón. Miguel y el dragón. Me recuerdo que mi suegro, que era un evangelista apasionado, tremendamente apasionado, el papá del pastor de mi esposa, Norita, y el papá del pastor Expósito José, ese hombre era apasionado con la evangelización. Y él siempre me decía a mí, evangelismo es guerra, es una guerra santa. Cuando uno se coloca en las manos del Todopoderoso, querido hermano, se coloca en las manos de aquel que está batallando una guerra sin cuartel. La sierva de Dios dice, Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las huestes del mal están empeñadas incesante en guerra contra los agentes designados para la predicación del Evangelio. Cada vez que tú sueñas con hacer algo lindo en la iglesia, tenlo por sentado que las fuerzas del demonio se despiertan para tratar de entorpecer tu plan, para tratar de apagar el entusiasmo, para quitarte del corazón la certeza de que Dios te va a dar el éxito. Dios en su misericordia nos coloca en esta guerra. Nadie puede decir, no, eso es para el pastor, o eso es para el director misionero, o eso es para el líder del grupo pequeño. No, todo hijo de Dios es partícipe en la guerra, en el conflicto entre el bien y el mal. Y allí en ese capítulo está bien claro. Cristo batalló a Satanás en el cielo, ¿no es cierto? Batalló en el cielo. El dragón con sus ángeles batallaron contra Miguel y sus ángeles, hasta que no hubo más lugar para ellos allá. Y luego Satanás trajo la guerra, ¿dónde? Aquí a la tierra, e instauró su reino aquí en la tierra. Por eso Cristo vino y nació, y ahí aparece la señal que aparece en Apocalipsis 12:1 en adelante. Apareció una señal, una mujer vestida de blanco, ¿verdad? Con la luna debajo de su
de sus pies y con una estrella con una corona con cuántas estrellas, 12 estrellas. Y inmediatamente aparece el dragón con el deseo de ¿qué? De destruir la iglesia de Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que esa batalla disminuyó? No, todo lo contrario. Está aumentando cada vez más. Y en Apocalipsis 12 dice que el diablo, después de perder la guerra arriba en el cielo, después de perder la guerra en el Calvario, y en forma especial el sello de muerte que recibió cuando Cristo resucitó de la muerte, dice que Él descendió ¿cómo? Con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. A cualquiera, mi hermana. Puede usarme a mí, puede usar a la administración, puede usar a los ancianos de iglesia. El diablo no mide. Ustedes recuerdan, y aprovechando lo que dijo la hermana, ustedes recuerdan un momento en la historia de Jesús que usó a una persona muy importante. Pedro le dijo, Señor, ten cuidado, ese no es lo prudente. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. En una oportunidad vinieron los hijos, los hermanastros de Jesús y la madre de Cristo, la bienaventurada Virgen María. Y Jesús tuvo que decir bien claro, ¿qué dijo? ¿Quiénes son mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Jesucristo desde que nació hasta que ascendió fue una guerra sin cuartel. Para nosotros es una guerra desigual. Solos es imposible batallar. Y queridos compañeros, por eso en esta mañana yo quiero invitarles a decirles de que hay uno solo que nos puede ayudar a llevar el triunfo, el gozo de la victoria en nuestras iglesias, y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Porque Cristo venció a Satanás, ¿a dónde? En el cielo. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que Cristo lo va a vencer ¿dónde? En la final. Él ya sabe su destino. Él sabe que ya está herido de muerte. Él fue herido de muerte cuando hirió a Cristo en el calcañar. Tú le herirás en el tobillo, pero la simiente te va a herir en la cabeza. O sea, Él ya sabe que tiene su fin contado. Pero hay un solo terreno que todavía tiene que librarse. Un terreno solo para conquistar. Y ese terreno eres tú, soy yo, y es todos los seres humanos que viven en la tierra. Entonces, en ese terreno, ¿cómo podemos triunfar personalmente? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestras congregaciones a tener una experiencia de triunfo? De triunfo. No solo para los que tienen el don del evangelismo, para todo hijo e hija de Dios. ¿Cómo pueden triunfar? Y aquí vienen las dos claves que aparecen en el texto. Empoderados para triunfar. ¿Cuál es la primera clave? La Biblia es bien sencilla, colegas. Dice que la única forma, primera base para el triunfo, es la sangre del Cordero. Ellos le triunfaron por la sangre del Cordero. Y es interesante que en el Apocalipsis, ustedes pueden, ahí tienen un sermón en pequeña, en síntesis. Hay 4 veces que se menciona la sangre del Cordero, específicamente en una función específica en el Apocalipsis. La primera en el capítulo 1, el versículo 5, donde se le da el saludo. Juan da el saludo a las 3 personas divinas. Primero al que es, al que era y al que ha de venir, y al Espíritu que está delante del trono. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, el testigo fiel. Y entonces ahí él dice, al que nos amó y nos lavó. Las versiones en español, la Valera, dice lavó. Y si ustedes van a una versión interlineal, van a encontrar que se usa
el verbo luo. El verbo luo significa soltar, como librar, desatar. Es como que alguien está amarrado y viene alguien y lo suelta. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos libera, nos suelta, nos libra por la gracia de Dios. El otro pasaje hermoso de Apocalipsis está luego de la coronación de Cristo, la visión del trono de Dios, la visión del Cordero, del león de la tribu de Judá, pero que después aparece como el león, ¿verdad? Como el Cordero, como inmolado. Y en ese cántico de victoria de los ancianos y de los 4 seres vivientes viene esta expresión tan linda. Y con tu sangre nos has, la palabra bíblica, pero que para la gente de afuera no tiene mucho relevancia o mucho contexto, es redimido. Si usamos la palabra comprar, agorazo es comprar, es una transacción comercial. La sangre de Cristo es el precio que Dios pagó. ¿Para qué? Para que podamos nosotros pagar la deuda. Dios pagó la deuda de nuestra vida de pecado. Dios pagó la deuda de nuestro pasado de derrota y vergüenza. Gloria a Dios por ella. Así que la sangre de Cristo, ¿qué hace primero? La sangre de Cristo nos suelta, nos desata. La sangre de Cristo, en segundo lugar, paga el precio de nuestro récord de vergüenza, de derrota. Ese es el precio que pagó Dios, por la gracia de Dios, para que nosotros podamos estar delante de Dios con el derecho a ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y el tercer versículo muy lindo, y este es muy lindo para usarlo en los bautismos, ¿no es cierto? Dice, hablando, ¿verdad?, de aquellos, de ese grupo, ¿verdad?, que estaban en el mar de vidrio, sin poder contar, de toda tribu, lengua, pueblo, de toda nación. Dice, han lavado, pluno, han lavado sus ropas y las han blanqueado. Y aquí aparece el otro término griego, leucaino, en la sangre del Cordero. ¡Oh, amén! Gloria a Dios. Queridos compañeros, por eso, si queremos que nuestra iglesia pueda experimentar la victoria en Cristo Jesús, tenemos que seguir el consejo de Cristo Jesús, levantar a Cristo. Levantar la cruz del Calvario, levantar al Todopoderoso. No solamente la sangre nos suelta, nos libera, la sangre también nos compró, pagó el precio. La sangre también, ¿qué hace? Nos lava, nos purifica, nos limpia. Y en tercer lugar, ahí aparece el versículo central nuestro de consideración hoy. La sangre es lo que tiene que el diablo ver para salir huyendo. La sangre nos da la victoria. La sangre nos ayuda a vencer. No es el ser humano, es Cristo Jesús. Y hay tantos pasajes de la sierva de Dios tan lindos. Este fin de semana vinieron aquí algunos scholars, algunos estudiosos, eruditos, hablarnos de un tema muy interesante y cómo alcanzar a la mentalidad postmoderna. Y es interesante, uno de ellos evocó cuando Pablo fue a Atenas. A ver, ayúdenme. ¿Qué estrategia usó Pablo en Atenas? No sé si los halagó, hermana, pero él fue invitado. Primero comenzó el diálogo en las calles, ¿no es cierto? Hasta que fue invitado al círculo donde los filósofos, poetas, se reunían para dialogar. Y Pablo utilizó la metodología que ellos usaban para tratar de llevarlos a Jesús.
Ahora, es interesante, él habló del Dios no conocido. ¿Se acuerdan? No te me adelantes, no te me adelantes. Ahora, es interesante, José, muy interesante. ¿Cuál fue la sensación que le quedó a Pablo? Cuando él llegó a tocar la resurrección, ¿qué pasó con la gente? Dijeron, en otro momento. Unos se burlaron y otros dijeron, no, en otro momento vamos a hablar del tema. Y Pablo se fue de Atenas, no totalmente derrotado, pero podríamos decir, con un saborcito, como cuando tú haces todo lo que tú puedes para ayudar a la iglesia a tener una linda cosecha y se bautiza uno o dos, o por la gracia de Dios logras que uno acepte por profesión de fe. Entonces Pablo de Atenas fue a Corinto, pero con una resolución en su corazón. Y colegas, yo creo que esta resolución yo la debería agarrar seriamente, adoptarla en mi prédica, en los estudios bíblicos, en todas mis relaciones interpersonales, en mi vida personal de devoción. Porque ¿qué dijo Pablo? Pablo, luego de su experiencia en Atenas, hizo esta siguiente declaración. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? La sangre de Cristo, la cruz de Cristo. Y dice más él, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, ¿qué cosa? Crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Oye, hermano, yo no sé. Ustedes tienen la experiencia, muchas veces han tenido la experiencia, que usted predica a Jesús, levanta a Cristo, y algo pasa. La gente es tocada. La gente es tocada. Mi suegro me regañaba cuando yo comencé el ministerio. Me decía, tu sermón estuvo bueno, pero no encontré a Jesús. Y no creo que debería haber un solo tema o estudio bíblico que no esté entronizado, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Recuerdo en esos primeros años cuando uno tiene ganas de pelear y de ganar argumentos. No sé si a ustedes les pasó eso. Allí en Arlington, Virginia, unos hermanos que estaban asistiendo a un grupo pequeño venían de una iglesia pentecostal. Y entonces el hermano que dirigía el grupo pequeño me dice, pastor, estos hermanos están confundidos con la ley y la gracia. ¿Podría venir al grupo pequeño para hablar con ellos? Digo, ¿cómo no? Con gusto. Y fui a hablar con ellos. Me dice, pastor, pero mire, nosotros fuimos enseñados de otra manera. Nos gustaría que nuestro pastor pudiera venir y ustedes dos puedan platicar de este tema. Y yo, ignorante, necio, caí en la trampa. Porque Pablo nos dice, la gente no es ganada por argumentos, ni peleas, ni boxeo de doctrina, ni de textos que vienen para acá, que textos vienen para allá. Por supuesto, en algún momento algunas personas necesitan ciertas respuestas bíblicas, pero no en un ring, en un boxeo. Lo único que transforma a las personas es Cristo. Conocer a Cristo.
y poder entender cada día mejor el misterio de la cruz. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo. ¿Recuerdan esa cita del Espíritu de Profecía cuando Jesús se extravió? No se extravió, los padres se extraviaron. Vamos a decir lo correcto. Los padres se descuidaron y se olvidaron de Jesús. Y empezaron a buscarlo. 3 días le tomó para encontrarlo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Qué haciendo? Platicando con los escribas y fariseos. Luego la hermana White, al final de ese capítulo, en el deseado de todas las gentes, da una declaración que ustedes la conocen muy bien. Deberíamos pasar, ¿cuánto? 1 hora diaria contemplando ¿a quién? A Cristo, y en forma especial las escenas finales de la cruz. Así que, compañeros, nuestro ministerio depende del tiempo que pasemos a solas con Dios, tratando de entender el misterio de la cruz. ¿Les pasó a ustedes que estudiaron la Biblia para predicar? Yo no sé, quiero ser honesto. Muchas veces me pasó eso. Tengo que predicar, a ver qué tema agarro. Y a estudiar la Biblia para compartir. Saben, eso es como agarrar un sermón de esos que predicamos hace años. Y ya el papel está amarillo. Y lo tiramos a los hermanos. Me encantó la presentación del dean de la universidad anoche. De crecer en conocer a Jesús. De crecer en conocer a Dios. Hasta que la gente diga, pastor, ¿qué le pasa? Tiene un brillo especial. Me gustó también la expresión que él dijo, los que tienen el brillo no saben que lo tienen. Y aquellos que piensan que lo tienen es porque no lo tienen. Qué interesante. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría más éxito. Qué interesante, miren, la iglesia nos paga. Estoy usando un término que no es correcto. Nos da los recursos, vamos a hacerlo mejor así, para que estudiemos y pasemos tiempo a solas con Dios. Esa es nuestra primer responsabilidad. Es nuestra más sagrada responsabilidad. Para que podamos pasar a tiempos con Dios y podamos salir de la presencia de Dios con una fuerza, con un poder, que la gente diga, y usted piense, qué mal que prediqué hoy. Y los hermanos digan, pastor, gracias por su sermón, tocó mi corazón. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. Otro pasaje muy lindo, este está muy bueno. Yo les voy a pasar esto, así que no lo copien, se los paso y ustedes lo copian. Quitar la cruz del cristiano, podríamos decir del pastor, del predicador, del líder, es como borrar el sol que ilumina el día. Y quitar la luna y las estrellas del firmamento por la noche. Sin la cruz no hay un medio provisto para vencer el poder de nuestro poderoso enemigo. Toda la esperanza de la humanidad depende de ¿qué cosa? De la cruz. Todo depende de la cruz. Primer gran principio para la victoria en esa guerra santa, la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Aquí va el otro. Y este nos va a sorprender. Este versículo ustedes lo conocen, pero lo voy a pasar ahora rápido. El siguiente versículo es este. Empoderados para triunfar
por la sangre del Cordero. ¿Y qué es lo que dice después? Apocalipsis 12, 11. Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Gracias a Dios, Dios colocó hombres que nos ayudaron a crecer en el conocimiento de la misión, compañeros. Y uno de ellos es nuestro gran veterano, el pastor Alejandro Bullón. Yo cuando me eduqué, recibí la inspiración para el evangelismo del pastor E. Cleveland, que fue a Sudamérica. ¡Wow! Ese hombre. ¡Wow! Yo decía, yo quiero ser como él. Y lo entendí a medias porque lo traducían. Pero ese moreno tenía un fuego. Él inspiró a muchos. La generación de mi suegro, la generación del pastor Belvedere y tantos otros que en Sudamérica comenzaron una nueva escuela de evangelización. Sin embargo, el pastor Bullón nos ayudó a crecer en un aspecto más. Y es no depender solamente del que tiene el don del evangelismo, porque la misión no está basada en el don del evangelismo. La misión está basada en algo mucho más abarcante que incluye a todo hijo de Dios. A todo hijo de Dios. Y aquí, colegas, yo quiero desafiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos el evangelismo tradicionalmente nosotros como hispanos? Y nos va bien. Imagínense, con orgullo voy a decir algo. Con orgullo santo voy a decir algo. El único centurión de toda esta unión y creo de toda la división come arepas. Está en el territorio de nuestro compañero Vaca. Allí casi 2 fueron centuriones. Había uno aquí que se me escapó, que se fue. No, aquí estás. Tú estuviste bien cerca. 85 preciosas almas el año pasado. Gloria a Dios. De los 5.300 y tantos bautismos del año pasado, de las iglesias hispanas, que son el gran grueso de la población multilingüe, y todos los bautismos que vinieron de los otros 19 diferentes idiomas que se predican en este lindo territorio, 3.304 fueron, de los 5.300, 3.304 fueron de los inmigrantes, la gran mayoría hispanos. Y nosotros podemos decir, nos sentimos contentos, satisfechos, gloria a Dios. Gracias, Paolo, por estar aquí. ¡Wow! Ahora me siento nervioso porque está un pastor gringo acá. Gracias, Paulito, por tu ministerio. Gracias. Estás haciendo una diferencia en los americanos también. Ahora, qué lindo, queridos hermanos, pero ¿ese es el potencial que tenemos nosotros? Ahí hemos tocado el techo. Ni siquiera lo estamos arrancando al techo. Aún levantando la mano lo más alto posible, estamos lejos todavía del ideal de Dios. Por eso yo creo que este secreto que Dios nos da allí en Apocalipsis 12, en el corazón del conflicto milenario entre Satanás y Miguel y Cristo Jesús. Primero, la sangre del Cordero. Segundo, la palabra del testimonio. El testificar no es simplemente hacer misión. Es parte de la estrategia de Dios para que nosotros podamos ser victoriosos. Y ahí está el aspecto que a mí me hace temblar. Si los que tienen el don del evangelismo, tienen el drive, hacen la misión, golpean puertas, no tienen miedo,
tienen grupos pequeños, levantan iglesias, hacen todo eso, pero tienen el don del evangelismo. ¿Qué del resto de los hermanos? Ellos no tienen el don. Sin embargo, Dios nos pide a cada uno de nosotros que en nuestro círculo, en nuestro pequeño mundito, podamos nosotros ser testigos vivos de la gracia de Dios con las personas que están a nuestro alrededor. Me encantó lo que dijo el pastor rumano esta mañana aquí, de cómo él es intencional. Él tiene el don del evangelismo, por supuesto, pero él es intencional para ganar a sus vecinos a fuerza de tomates. Impresionante, me llamó la atención. Ahora, ¿qué es testificar? Es interesante, en la Biblia aparecen dos palabras. Apocalipsis 1, 18, Juan 1, 18, nos dice, luego de hacer la introducción, el prólogo del Evangelio, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Está terminando allí el prólogo. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y esta es la esencia de la testificación. Él lo ha dado a conocer. Por eso en el Apocalipsis se lo llama, ¿qué cosa? Apocalipsis 1, 5. ¿Se acuerdan? Primer atributo que se presenta a Cristo en el Apocalipsis. Y de Jesucristo, testigo fiel. Y él se repite esa expresión también en Apocalipsis 3:14. El amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo nos vino a enseñar cómo podemos nosotros testificar. Dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de testificación son testigo, martus, testimonio, marturía. Es la misma palabra que nosotros conocemos para referirnos a aquellos que en Apocalipsis 5, hablando del quinto sello, están figurativamente debajo del altar. Son los mártires. Los mártires que dieron su vida por la salvación. El pastor dijo algo que me llamó poderosamente la atención, colegas, hoy. La esposa, por eso agradece a tu esposa, pastor. Sin ella tú no serías nada, perdóname. Y aquí, Luisito, sin esta damita, Leonor, tú no serías nada. Aquí hay otra dama, miren allá. Gloria a Dios por nuestras damas. Y Norita, espero que tú Carolina, espero que tú le digas a Norita lo que estoy diciendo ahora. Porque así como esta damita que está allá, al lado de su esposo, ¿qué sería de este colega que come con gris sin esa dama que está a su lado? Di amén, querido, porque si no, no vas a comer con gris hasta que te mueras. Algo que me llamó la atención, que dijo, hoy escuché del pastor que su esposa le dijo que él no podía ser verdaderamente un siervo de Dios si él no amaba a su vecino, a ese que le mandó la policía. Y hasta que él, y es interesante, que hasta que nosotros no estamos dispuestos a morir o perder o renunciar para que la otra persona pueda tener la bendición de Dios, en realidad no estamos amando. Y es en el Apocalipsis, lo dice ahí bien claro, da los dos principios. Primero, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Segundo lugar, ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Y dar testimonio, colegas, dice, y ellos no han amado su vida, sino hasta
la muerte. Interesante, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por eso la cruz del Calvario no solamente es el mensaje nuestro, también es el camino, es la metodología. No hay otra metodología. Fíjense, nuestros hermanitos ponen el carro, ponen el diezmo, ponen las pupusas, ponen los tamales, ponen su casa, ponen su tiempo, ponen todo. Y cuando usted ve ese nivel de sacrificio personal, Dios actúa, Dios obra de una forma poderosa, de una forma increíble, hermanos. El Evangelio nunca va a crecer sino a través de la cruz del Calvario, como mensaje y como método. Interesante, un pastor que tiene 4 iglesias. ¿Para qué en el mundo va a querer soñar tener una quinta? Si ya está peleando con 4. Pero ¿sabías tú que tú y yo tenemos trabajo porque alguien tomó la cruz antes, transpiró, hizo más de lo que la conferencia le pedía? Por amor a Cristo estuvo dispuesto a hacer mucho más. Y abrió un camino para que tú y yo tengamos un lugar hoy. Cuando nuestros hermanos ven que yo estoy dispuesto a darlo todo, van a seguir. Porque testificar no es simplemente hablar, es vivir. Es vivir. Mostrar el amor de Dios en acción en nuestro diario vivir. Me está ocurriendo algo muy interesante. Carolina se va a reír ahora. Me gustan las cosas manuales. Y me gusta cultivar, como aquí mi sobrino, pero se le está olvidando. Pero el papá le gusta cultivar también. Pero a mí, mi papá era constructor, así que aprendí mucho de todos los oficios manuales. Hace un tiempo atrás, a varios años atrás, se mudaron a nuestro vecindario, justo al lado, la casa de al lado. Vendieron los dueños y vinieron 2 señores a vivir allí. Un matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Yo me enojé, me sentí molesto. Dije, ¿por qué? ¿Me toca a mí? Para colmo, en ese momento estaba construyendo un cerco alrededor de mi casa para que los ciervos no me coman los vegetales. Y viene un día, uno de ellos me dice, no nos gusta el color que estás colocando. Y yo pensé, y bueno, y es mi cerco. Nos gustaría que sea más claro. En aquella época, no sé si te acuerdas, Paolo, el cerco era de madera. Y dije un día, no me gusta la verdad que tienen razón, lo voy a tumbar. Y con mi yerno, el esposo de ella, sacamos el cerco antiguo, hicimos uno de PVC, de plástico, ¿verdad? Blanquito. Los vecinos estaban contentos ahora, porque todo es blanco para ellos allí. Y un día viene uno y me dice, Rubén, vemos que tú tienes mucha habilidad, quisiéramos un consejo de tu parte. Le digo, con todo gusto. Norita estaba dentro de la casa. Carolina ya no vivía conmigo, estábamos yo y Norita. Me dicen, mira, conseguimos de Italia una estatua de la Virgen María. Ay, bendito, dirían puertorriqueños, ¿verdad? Y quisiéramos colocarla delante de nuestro jardín.
pero queremos colocarlo de tal manera que no se nos incline, que quede bien. Ustedes saben que esa gente son muy meticulosos. Yo le dije, bueno, tendrían que hacerle un agujero por debajo con un taladro y una mecha de cemento, colocar una barra de hierro y luego hacer una base de cemento y colocarlo, y ahí no se va a mover. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo puedo ayudarles. Dediqué 5 horas para hacerlo. Hasta le puse 2 bolsas de concreto ahí adentro, de mi cuenta. Por favor, esto no le digas a Norita, a mi esposa. Cuando volví me dice, ¿qué estabas haciendo? Le dije, bueno, estaba ayudando a los vecinos. ¿Para qué? A colocarle la estatua de la Virgen María. ¿Pero cómo es eso? Tú eres pastor. ¿Cómo puede ser? Tendrías que haberle dicho que eso es un ídolo. Le dije, no, querida, tranquila. Todavía la estatua está ahí, paradita. Y a raíz de eso, estaba bien hecho, ¿sí? A raíz de eso comenzamos a cultivar una amistad más cercana. El año antepasado me diagnosticaron cáncer de próstata, de paso. Chequéense el PSA. Por favor, la sangre, ¿ok? Me detectaron cáncer y después de todos los estudios, la opción que yo adopté con el consejo de mi familia, que son médicos, y mi esposa, que estuvo de acuerdo, de quitarme la próstata, una operación radical. Y ellos se enteraron y yo les dije, y ellos me dicen, nosotros vamos a orar por ustedes, ¿no? Cuando volví de Florida, donde me fui hospitalizado y operado, estaba en el jardín haciendo algunas cosas y vino uno de ellos con la cara muy triste, apenosa. Me dice, hoy, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? Vemos, bueno, le digo, estamos luchando, tratando de recuperarnos. Me dice, tú sabes que mi compañero está atravesando una situación muy compleja y le van a operar 2 veces. Tiene que hacer una doble operación. Y yo aproveché y dije, ¿no te gustaría que, y lo dije bien expresamente, colegas, por favor no me interpreten mal, pero les dije, ¿no te gustaría que con mi esposa, Norita, vayamos a tu casa y oramos por él? Y me dijo, son gente profesional, gente que trabaja a alto nivel. Me dice, bueno, yo te aviso. Y al poquito tiempo me llamaron. Me dicen, bueno, en esta semana, en algún momento, en alguna tardecita, estaríamos dispuestos a que vengan. Y colegas, por primera vez entré en la casa de este matrimonio igualitario. Y después de una pequeña conversación, leí 2 o 3 promesas y hice una oración por ellos, ¿no? Dios está abriendo la puerta. Dios está abriendo la puerta. Ahora, testificar no significa, colegas, es ir y embutir a la fuerza religión en las personas. Tengo un vecino atrás que es polaco, católico acérrimo. Ese sí que me hizo la vida de cuadrito. Porque yo puse una estructura como un greenhouse y vino inmediatamente. ¿Qué estás edificando? No nos gusta ahí, nos va a afectar la visión. Le digo, bueno, pero es un greenhouse. No, pero no nos gusta. Con cariño le dije, bueno, pero es el lugar. Pero poco a poco lo fui conquistando, a él y a la esposa. El otro día la esposa paró en el carro y me dice, Rubén, yo estaba buscando la correspondencia del mailbox. Me dice, Rubén, tú sabes que Stanley tiene cáncer y está mal, no puede salir afuera. ¿No quisieras venir con tu esposa para orar por él? Yo creo que en la misericordia de Dios esto lo puede hacer
aquel que no le da miedo golpear una puerta. Tenemos que mostrarle a los hermanos, queridos hermanos, que la forma para poder derrotar a Satanás en nuestra vida es extendernos a los que nos rodean para mostrarles cómo Dios es, en palabra y en acción. Eso es testificar. Y al hacer eso, es cuando el ser humano es transformado a la semejanza de Dios. Ustedes saben que el Apocalipsis habla de que Dios va a colocar el nombre de Dios en la frente de ellos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el nombre de Dios? Es el carácter de Dios. ¿Cómo Dios transforma? ¿Cómo el Espíritu Santo transforma? Claro, ustedes pueden decir contemplando a Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, 18, ¿sí o no? Contemplando a Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Pero la parte práctica de la transformación del Espíritu es testificando, mostrando a otras personas cómo es Dios. Y ahí está lo que ya conocemos de memoria. Método de Jesús. El método de Jesús, sí. La parte práctica que el Espíritu Santo utiliza para transformar nuestro carácter y prepararnos para ocupar un lugar en el cielo, asemejándonos a Cristo, colocando la imagen de Dios en nosotros, es haciendo lo que Cristo hacía. Y eso es testificar. Mostrar a las personas cómo es Dios. Si nuestros hermanos comprendieran esto, queridos hermanos. Si nuestros hermanos comprendieran que no es una cuestión de alcanzar números, no es una cuestión de plantar más iglesias, no es una cuestión simplemente de un crecimiento humano, es un crecimiento espiritual que viene acompañado cuando nosotros nos extendemos al cónyuge, a los hijos, a las personas que están a nuestro alrededor y les mostramos cómo Dios es. Cristo, fíjense las 5 cosas que hacía Jesús. Ayúdenme, ¿cuál era la primera que hacía? Se acercaba ¿cómo? Queriéndoles hacer el bien. Segundo, les mostraba ¿qué? Simpatía. Tercero, satisfacía sus necesidades. Cuarto, ganaba su confianza. Y quinto, recién quinto, la gente tenía una sed de estar con Cristo que lo seguía. Entonces, por eso, querido compañero, querida compañera en el ministerio, ayudemos a nuestros hermanos a comprender que ellos están perdiendo lo más lindo de la experiencia cristiana. Se están perdiendo el cake, se están perdiendo la parte excited, el gozo, la alegría, la victoria, el triunfo. Cuando uno ve cómo Dios obra a través de uno, de las limitaciones de uno, y al hacerlo, cuando uno muestra a otro, uno crece. Eso es lo que la sierva de Dios dice. Miren, fíjense. Dice aquí esta expresión tan linda: el único modo de crecer en la gracia consiste en hacer desinteresadamente la obra que Cristo nos ordenó hacer. Carolina, ¿cuánto me queda? Ella es muy misericordia, ¿verdad? Tiene mucha misericordia. Y esta otra, miren, esta otra se la recomiendo de todo corazón. En el libro La Educación, los que rechazan el privilegio del compañerismo con Cristo en el servicio, rechazan la única preparación que imparte idoneidad para participar con Él en la gloria. O sea, destruimos el único medio que Dios tiene para darnos la victoria. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa eso? Estar dispuesto a dar la vida en palabra y en acción por los que están a nuestro alrededor. Y quiero decirles de todo corazón que toda la estrategia de los 4 evangelios está centralizada en esto.
Ustedes van, por ejemplo, es cierto, en Mateo capítulo 28 no aparece la palabra testificación, ¿no es cierto? Ahí no aparece. Por tanto, id y haced discípulos, ¿verdad? Bautizándolos, enseñándoles. No aparece ni la palabra predicación, ni tampoco la palabra testificación. En el libro de Marcos sí aparece la palabra predicación. En el libro de San Lucas, capítulo 24, sí aparece la palabra testificación. Y es interesante, fíjense. No lo puse. Fue mi buena intención colocarlo. En San Lucas, el capítulo 24, dice, y me seréis testigos, y yo rogaré al Padre y os enviará el otro Consolador, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder. Primero habla de predicar el arrepentimiento y el perdón, luego habla de la testificación, me seréis testigos. Sin embargo, en el libro de Hechos, que es el quinta comisión, en la quinta comisión, está bien claro. ¿Y qué es lo que dice allí? ¿No dice ahí para predicar? Colegas, no dice ahí para predicar. Por supuesto que lo necesitamos para predicar. ¿Sí o no? Sería hueca la predicación. El apóstol Pablo lo dijo, una sola cosa hago, Cristo y Cristo crucificado, en el poder del Espíritu, ¿no es cierto? Esa fue la palabra de Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Pero aquí, las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La estrategia de Cristo, querido hermano, en Apocalipsis y en todo el Evangelio siempre ha sido la misma. Dios tiene personas que pueden predicar. Dios tiene personas que tienen el don de la evangelización. Pero el llamado de Dios para todo el mundo es compartir a Jesús hasta la muerte, si es necesario, para que otras personas puedan ser salvas. Y en el discurso apocalíptico de Jesús en San Mateo, dice, y será predicado este evangelio para testimonio. Interesante, ahí combina los dos elementos. Algunos, yo escuché al pastor Bullón forzar un poquito el texto, quizás no he hecho una exégesis profunda de esa expresión, pero él decía, el evangelio será predicado por testimonio, ¿verdad? Por testimonio. Y es el método que Dios tiene. Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, porque nosotros les queremos hacer la obra a ellos de los que solamente tienen el don del evangelismo. Y esa cultura la hemos arraigado profundamente en el ADN de nuestra iglesia. Le hemos dicho hacer obra misionera, golpear puertas, dar estudios bíblicos, llamar a la gente, tener campañas. Esa es la obra misionera. Pero en realidad esa es la obra misionera para los que tienen el don de la obra misionera. Por eso la gente no viene a las 3 para ir y golpear puertas, porque no tienen ese don. Y nosotros seguimos remachando, tratando de hacerles ver a ellos de que la obra misionera, haciendo uso de la culpa, haciendo el uso de todos los medios manipuladores para hacer los que ellos muevan y hagan la obra de los que solamente tienen el don del evangelismo. Pero si tan solo les enseñáramos a ellos a extender a su círculo de influencia. Hoy, querido hermano, ¿qué pasaría en nuestras iglesias? Y termino con esto. Díganme, díganme con honestidad, ¿qué porcentaje de los que se bautizan en tu ministerio se bautizan por el don del evangelismo? ¿Y qué porcentaje se bautizan porque
la mera razón por la persona se decidió es alguien que los alcanzó con amistad, con cariño, con amor. Estuve en la iglesia de mi colega el viernes, hace 2 viernes atrás, ¿no? 2 viernes atrás. Y estaba usando unos saleritos. De paso, si alguno quiere de esos saleritos para desafiar a los hermanos a ser testigos, con todo gusto. Porque compré 2,000 para New Jersey, pero la Nevada nos arruinó y entonces tengo. Si alguno quiere, yo con gusto se los doy. Vayan a la oficina y con gusto. Saleritos con sal, donde dice, soy la sal de la tierra, ¿ya? Entonces, una forma de desafiar a los hermanos, como lo hice en la iglesia de aquí, mi querido compañero y su esposa, ¿verdad? Y allí también. Desafiarlos a ellos, de traer un amigo, darle sabor a la vida, etcétera, ¿no? Curar sus heridas. Es otra forma de empaquetar el método de Jesús, ¿no es cierto? Y de tratar de animarles a ellos a traer algún amigo a Cristo. Es bueno usar una lamparita, la sal, lo que usted quiera. Me gustaría usar esos perfumitos chiquitos que vienen así para que uno pueda testear, pueda probar el aroma del porque el perfume es otra de las ilustraciones bíblicas que Pablo utiliza, la Biblia utiliza para mostrarnos que nosotros somos el aroma de Jesús, ¿no es cierto? Ahora, fui allí a la iglesia, hice el desafío, me llevé unas batas, porque dije, aunque vinieron hermanos, alguno tiene que haber que no sea hermano. Y después de hacer el desafío, invitar a todos los hermanos, ¿qué hicimos, colegas? Pregunté, ¿hay alguno aquí por las dudas que todavía no entregó su corazón a Jesús y quisiera que yo ore para que él en el futuro pueda entregarse a Cristo? Y una hermana puertorriqueña levantó la mano. Portorra era, ¿no? Puertorriqueña era. Pastor, aquí está uno. Y le digo, uy, ¿cómo te llamas? Bienvenido. Cuenta cómo fue. Ven acá adelante. El caballero se paró al llamado y fue allí, acudió llorando, compungido, bajó su cabeza, el pastor le hablaba y ya luego que se terminó todo el programa, él me buscó y me dijo, pastor, ¿qué yo tengo que hacer para bautizarme mañana? Yo me quiero bautizar mañana, yo no quiero pasar un día más sin entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo entiendo que he estado viviendo alejado de mi Señor. Yo tengo muchos problemas, yo vengo de Puerto Rico y nos contó su vida casi por completo y el sábado entonces él fue bautizado en la tarde. Gracias, querido amigo. Empezó todo haciendo la pregunta. Aquí traje esta bata. Yo creo que Jesús ya le puso nombre. Algo tan simple. Cuando mi cuñado me habló de la bata, dije, mi cuñado está loco. Él era el coordinador de Potomac y lo iba a hacer en un evento grande donde se reunieron más de 6,000 hermanos en un camp meeting. Le digo, José, ¿estás loco de tirar ese dinero en batas? Y cuando yo vi a nuestros hermanos salvadoreños pasando, wow, y agarrando la bata, llevándola en su corazón. Bueno, esto es de Dios, esto es de Dios. Estuve en la iglesia de mi querida hermana mayor, que es mi segunda mamá. Ahí está Norita Ramos de Cluset. Mi cuñado le hizo perder el mejor apellido posible. Lástima que nuestra mamá no se llamaba Flores, ¿verdad? Ramos. Fui a la iglesia de él, pregunté, ¿hay algunos de ustedes que tienen un grupo pequeño? Porque quería desafiarlos para la campaña que vamos a tener ahora en abril con él, en esa iglesia. Pequeñita. Ahí pasó un chapín, chiquito, pero de esos que tienen todos los galones puestos. Tremendo el muchacho.
En mi casa nos reunimos los viernes y habló de cuántos se reunían. Y entonces comencé después con la bata. Y pasó un muchachito. Y le digo, ¿para quién quieres tú la bata? Porque la estaba ofreciendo para los que querían, para alguien que ellos quisieran ver entregarse a Cristo. Me dice, no, 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 pastor, es para mí. Uy, ay, ay, yo me emocioné. Le digo, ¿para ti? Sí. Y vi a la mamá llorando. Porque esa madre, ¿verdad?, estuvo orando por ese chaval para que se entregue a Jesús. Y a la tarde pregunté, porque me hicieron doble camino, doble milla. Yo fui por 1 milla, pero me agarraron 2. Y como el sermón de la montaña dice, si alguien te pide 2, ve con él 3. No, perdón. La siguiente me va a pedir 3. A la tarde tuvimos un pequeño tema más y pasó el muchacho y le dije, ¿a ti te gustaría que alguien que tú amas también pudiera tomar la decisión que tú tomaste? Me dice, sí, pastor, mi hermana. Otra llorada de la mamá. La gente se gana con el método de Jesús, hermano. Por lo tanto, si nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos a entenderlo en primer lugar, que es para su bien, para que puedan tener una experiencia gozosa, feliz, puedan crecer con Cristo, puedan desarrollarse. Los seminarios que tú y yo le damos son buenos, pero hermano, la gente crece cuando hace lo que Dios le mandó hacer. Ahí aprende, ahí entiende. La hermana Teresa Ramírez no sabía ni leer ni escribir. Escuchó al pastor Otati. ¿Quién quería ser bautizado? Y ella dijo, yo quiero bautizarme. Pastor Salazar me invitó a la casa, porque él era el obrero bíblico. Fui a la casa y me dice, pastor, sí, nos queremos bautizar. Oh, hermana, la felicito, pero mire, tiene que tomar los estudios. Ah, no, 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 pastor, me dice. Una de estas salvadoreñas así, bien puestas de San Miguel. Tremenda. Y no, 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 pastor, yo no pasé para adelante para bautizarme después. No, yo quiero bautizarme este fin de semana. Y digo, bueno, hermana, yo en aquella época todavía no estaba con una apertura de mente correcta. Y le dije, sí, hermana, el pastor Salazar le va a dar las doctrinas y el sábado se bautiza. Entonces me dice, sí, pastor, pero fíjese, mire, mi hijo está tomando la primera comunión y este domingo va a ser la primera comunión. Le digo, ¿habría algún inconveniente? Y yo dije, si le digo que no, esta mujer se me corre. Le dije, sí, hermana, vaya a hacer la primera comunión, pero luego venga y se bautiza. Ah, sí, sí, pastor. No recibió estudios bíblicos, pero aceptó a Cristo en su corazón. Llegó a ser, y Paulo la conoce porque su papá fue ahí por muchos años, wow, Teresa Ramírez. Hasta un día me contó tu papi que Teresa, él estaba tratando de sacarle unas decisiones a unos muchachos y no había forma de sacársela. Y viene Teresa y le dice, no, pastor, es que usted no sabe. Esa era Teresa Ramírez. Usted no sabe, pastor. ¿Cómo que no sé? No, usted no sabe, pastor. Se los llevó a comer. Cuando los alimentó bien, le preguntó, ¿cuál es el versículo que te gustaría que leamos en tu bautisterio, en tu bautismo? Tu papi me dice, a la noche vino con los 4 decididos para bautizarse. Esa fue Teresa Ramírez. Llegó a ser una tremenda misionera, no por estudios, no por seminarios que obtuvo, porque abrió su casa para que su casa fuese un centro de salvación a su comunidad. Desde el día que lo abrió, nunca lo cerró hasta su muerte. Y eso es lo que hace la testificación. ¿Podemos orar?
Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de servirte, de saborear el gozo de la testificación, el gozo de ver personas transformadas por tu gracia. Oh Dios, sabemos que el ministerio tiene muchas cosas amargas también, pero las alegrías son tantas que nos hacen olvidar todo el resto. No permitas que Satanás nos desvíe de la mente. Que como pastores podamos levantar la cruz, la sangre de Cristo, el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, y podamos aprovechar toda oportunidad de animar a nuestros hermanos, alcanzar a sus amigos, a su entorno, con oración, con el Espíritu de Cristo, siguiendo el mismo ejemplo de Él, forma práctica, mostrarles cómo es Dios. Y de esa manera ellos puedan tener el gozo de ver a esas personas ser anotados en el libro de la vida. Te pido por cada uno de mis compañeros, Señor, no solamente en este evento, pero al regresar, que su ministerio sea un ministerio lleno de triunfos, victorias y gozoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, compañeros.